Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 26 y 27 del libro de Génesis. Voy a dar lectura a la palabra del Señor y posteriormente estaremos realizando nuestros comentarios. Capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir es mi mujer, porque pensaba no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste es mi hermana? ¿Por qué me dije no sea que yo muera por causa de ella? Respondió Isaac. Y Abimelec dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo, y también riñeron por él, por eso lo llamó Sidna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelec vino a él desde Gerar, con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo: Isaac, ¿por qué han venido a mí, ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor.
Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, elitita, y con Basemat, hija de Elón, elitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Capítulo 27. Y aconteció que, siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó. Y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas, como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: Sírveme, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo: Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre,
Y dijo su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme, y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes 2 en un mismo día? Entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Bien, hemos lecturado los capítulos 26 y 27, que son los que nos correspondían el día de hoy. Y ahora vamos a comentar rápidamente acerca de estos 2 capítulos tan, digamos, un poco conmovedores en cierto modo, y que nos enseñan también un tema familiar, incluso como padres podemos también reflexionar. Y vamos a revisar un poquito de la historia bíblica sobre Isaac y los hijos de Isaac. Bien, similar a lo que pasó en los días de Abraham, también hubo hambre en la tierra, ¿sí? Eso, de esa manera menciona el capítulo 26, inicia diciendo que hubo hambre en la tierra, ¿no? Similar a lo que había sucedido en los tiempos de Abraham. Podemos aquí rescatar de esta primera parte del capítulo, el Señor se aparece a Isaac, ¿sí? Cuando Isaac se va a la tierra de Gerar, donde vivía Abimelec. Aquí un punto importante: cuando vimos en el caso de Abraham, Abraham también hizo pacto con Abimelec, ¿sí? También estuvo en la tierra de Abimelec. Recordemos de que ahí es la ocasión donde Abraham con Sara ingresan a esta tierra los filisteos. ¿Y qué sucede? Abimelec, por providencia del Señor, al haber mandado a traer a Sara, el Señor le dice a Abimelec que no la toque, ¿no? Entonces el nombre Abimelec quizás se nos pueda hacer familiar. Según la historia entendemos que este Abimelec del tiempo de Isaac, probablemente el Abimelec del tiempo de Abraham puede haber sido su padre o tal vez su abuelo, o quizás puede ser el término Abimelec también un título real,
no un nombre propio, sino un título como rey. Bien, esto para no confundirnos un poquito, porque vemos a Abimelech en Abraham y vemos a Abimelech aquí también con Isaac, ¿no? Y quizás podríamos entender que es el mismo personaje, ¿no? Pero han pasado ya, hay una distancia de años aquí, y esas dos posibilidades son las que podrían estar sucediendo. Bien, vemos aquí que Isaac, ante la voz del Señor, Dios le habla a Isaac y le dice que no se vaya a Egipto, ¿sí? Algo similar a lo que había pasado con Abraham, ¿sí? Abraham se iba para Egipto, pero aquí el Señor interviene, ¿sí? Entonces la mentalidad de Isaac, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas cosas de Abraham que calan en Isaac, ¿sí? Sean positivas o negativas. Hay cosas también donde Isaac y Abraham se diferencian bastante, hay un contraste en sus acciones, ¿sí? Pero hay cosas que sí tienen cierta similitud y que Isaac las abraza, las toma, ¿no? Una de ellas es, hay hambre en la tierra. ¿Cuál es el pensamiento de Isaac? Irse a Egipto. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le dice, no te vayas a Egipto, quédate ahí, ¿sí? Entonces, si el Señor le está diciendo que ahí se quede, es porque él tenía la intención de ir a Egipto, ¿no? Entonces, ante el hambre quería ir a Egipto, pero el Señor no se lo permite. Le dice que se quede ahí en la tierra, que Él le va a hablar, que Él le va a decir, y ahí le menciona el Señor, le habla acerca de la bendición que había tenido el pacto con Abraham, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí en esta parte donde el Señor le recuerda a Isaac es cómo menciona en el verso 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, ¿sí? Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿sí? O sea, se rige aquí bajo el pacto abrahámico. Es interesante recordar esto porque algo similar va a suceder más tarde en el tiempo de los reyes, cuando el Señor hace pacto con David, y algo similar vamos a ver nosotros cuando el Señor le habla a Salomón, ¿no? Entonces aquí Isaac está recibiendo esa bendición, ¿sí? Por la obediencia de Abraham, ¿no? Entonces, qué importante, Abraham, un hombre obediente, ¿sí? Y que esto sería el patrón de lo que el Señor estaría pidiendo al pueblo de Israel. Para poder el pueblo de Israel tener su bendición, el pueblo de Israel tenía que ser obediente. Esa era la condición para el pueblo de Israel, poder recibir las bendiciones de parte de Dios, ¿no? Bueno, ya cuando lleguemos al pacto, ya con el pueblo de Israel, el pacto con Moisés, ya ahí entenderemos algunos otros detalles, ¿no? Pero entonces aquí estamos en el pacto abrahámico, y es interesante resaltar esa parte, la obediencia de Abraham, como Abraham, mantuvo una línea guardando los mandamientos del Señor, y es lo que Dios demanda de su pueblo Israel, y es lo que Dios también demanda de nosotros, la iglesia, su pueblo escogido, el pueblo adquirido por Dios. Entonces, es importante la obediencia para el Señor. Más adelante veremos pues que la desobediencia para el Señor es un pecado gravísimo. Entonces es importante también ponernos a reflexión que debemos tener nosotros, buscar obedecer al Señor, guardar sus ordenanzas, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, guardar sus leyes. ¿Cómo lo podemos hacer? Justamente por eso tenemos que leer la Escritura, por eso tenemos que entender la Escritura, porque sin saber sus leyes, ¿cómo podríamos obedecerlas? Entonces tenemos que conocer sus leyes para poder obedecerlas. Bien, similar a Abraham, tenemos que Isaac también miente respecto a su esposa. ¿Qué es lo que hace Isaac? El mismo cuento que había fijado Abraham con Sara al salir, diciendo que era su hermano, lo mismo sucede con Isaac, ¿sí? Verso 7 dice, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer. Lo mismo que había acontecido con Abraham, ¿no? La diferencia aquí es que Abimelech, en el tiempo de Abraham, ¿qué es lo que sucedió? Hubo providencia, hubo una revelación de Dios, ¿sí?
una revelación de Dios para con Abimelech, y de esa forma él pudo enterarse y saber de qué es lo que estaba sucediendo. En este caso, de manera providencial, Abimelech no recibe una revelación de parte de Dios, pero sí fue algo providencial, porque él ve a través de una ventana, ¿no?, que estaba acariciando a Isaac, a su mujer, y es ahí donde se da cuenta de que no eran hermanos, sino que eran esposos, ¿no? Y ahí digamos, sucede algo similar a lo que había sucedido con Abraham anteriormente. Bien, ¿no? Pero finalmente sí podemos decir que tanto lo que sucedió con Abraham y tanto lo que sucedió con Isaac, sí, fue algo que venía de parte de Dios, ¿sí? Incluso, o sea, Abimelech, la revelación que tuvo en el tiempo de Abraham fue algo de parte de Dios, fue una revelación de parte de Dios. Y en el caso de Isaac, esta forma providencial de que Abimelech pudiera verlos, ¿no?, también viene esto de parte de Dios para poder de alguna forma ordenarlo y corregirlo. Entonces vemos por un lado la obediencia de Isaac, ¿sí? La obediencia de Isaac, que se queda en la tierra, ¿sí? Fue obediente en ese sentido, pero por otro lado, ¿sí?, mintió, ¿sí? Por otro lado, el engaño, por otro lado, la mentira. Entonces, dos cosas encontramos ahí en este caso. Bien, entonces finalmente también vemos ya en el versículo 12 para adelante que Isaac siembra en aquella tierra, o sea, se queda, por eso mencionaba de que obedeció, o sea, sí se quedó en esta tierra, a diferencia de Abraham, que fue más nómada, ¿no? Aquí ya Isaac ya tiene una vida más sedentaria, ya se establece en una zona, se establece en un lugar, ¿sí? Siembra en aquella tierra, dice que cosechó al 100 por 1 y el Señor lo bendijo, ¿no? Tenemos que entender aquí algo, y esto lo resalto porque las promesas que estamos viendo, la bendición que estamos viendo, el pacto que estamos lecturando, tiene que ver con la línea de la simiente. Eso no lo olvidemos. O sea, estamos tratando desde Eva. Desde la promesa de Génesis 3:15 venimos con esta promesa de la simiente. Por consiguiente, tanto para Abraham la bendición, el pacto que hace el Señor con Abraham, viene el pacto para la promesa, la bendición para con Isaac, y así seguiría para sus descendientes. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces hay pasajes que se sacan fuera de contexto, y cuando los pasajes los sacamos fuera de contexto, pensamos de que todas las bendiciones que existen en la escritura, así específicas, sea para Abraham, sea para Isaac, y es que como que pretendemos que también sean así literalmente para nosotros, y a veces ahí cometemos un error, y a veces hay personas que abusan de esto también, sacan el texto fuera de contexto y terminan engañando a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, uno de los pasajes bastante utilizados por muchos es esto, ¿no? Isaac sembró en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1. Mucha gente, muchos mercaderes del evangelio utilizan esto para ¿qué? Para poder sacar dinero a la gente, ¿no? Al decir que ellos siembren, ¿no? Y que luego van a cosechar al 100 por 1, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque son interpretaciones fuera de contexto, ¿sí? Totalmente fuera de contexto. Recordemos que aquí Isaac tenía la bendición que venía por el pacto que Dios había hecho con Abraham, e Isaac sería bendecido. Entonces, efectivamente, pues esto es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su padre Abraham, y aquel pacto que había venido también, y la bendición que venía sobre él. Entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar textos fuera del contexto. Bien, continuamos. Finalmente, pues Isaac se enriquece, Isaac se vuelve muy poderoso. Versículo 13 dice que llegó a ser muy poderoso, y esto tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque eso decía la promesa, ¿no? Entonces iba a haber bendición. Luego, por otro lado, tenemos en el verso 16, dice: entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. No solamente aquí nos menciona el escritor de Génesis que llegó a ser muy poderoso, sino que también menciona que Abimelech mismo reconoce, ¿sí?, que él era más poderoso que ellos. Similar sucedió con Abraham, ¿sí? También en su tiempo, en su momento, también se reconoció pues que Abraham era un hombre muy pudiente, muy poderoso. Bien, entonces es importante reconocer esto, pero aquí en el caso de Isaac empezó a generar envidia, ¿no? Y esta envidia empieza a provocar ciertas otras cosas que finalmente, bueno, para avanzar, termina
Isaac recibiendo la bendición de parte de Dios, y cuando hay bendición, similar a lo que hacía Abraham cada vez que recibía esa bendición de Dios, ¿qué es lo que hacía? Construía un altar, ¿sí? Construía un altar, invocaba el nombre del Señor, ¿sí? Entonces algo que digamos positivo, bueno, que podemos ver aquí es que Isaac hace lo mismo, ¿no? Cuando el Señor se le aparece, verso 24, le da la bendición, ¿no? Se presenta como el Dios de Abraham. Él le dice que Él está con él, no dice, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¿A quién le está dando la bendición? A Isaac. ¿Para quién es esa bendición? Para Isaac. ¿En quién se va a ver reflejada esa bendición? En Isaac, y eso lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de Isaac? Construye un altar, invoca el nombre del Señor, planta su tienda y ahí abren los siervos de Isaac un pozo. Entonces, estaba la bendición de Dios para con Isaac, ¿no? Recordemos que Isaac viene a estar allí estableciéndose como esta línea de la simiente prometida. Seguimos avanzando y encontramos en el verso 28, ¿no? Vemos, dice, y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos, haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, llegamos a un pacto contigo. También algo paralelo o similar a lo que vimos con Abraham, ¿no? También ven que Dios es quien respalda a Isaac, ven lo providencial de Dios en él, ven lo que Dios está haciendo en la vida de Isaac. Entonces definitivamente pues ellos prefieren tenerlos, hacer un pacto, tenerlos como amigos y no llegar a tenerlos como enemigos. Luego encontramos, ya finalizando este capítulo, en el verso 34, cuando Esaú tenía 40 años, se casa, ¿sí? Se casa, Esaú es un polígamo, ¿sí? Vemos que hay con dos mujeres, y ellas hicieron la vida, dice, insoportable para Isaac y Rebeca, ¿no? Entonces, dos cosas identificamos aquí. Uno, de que no vemos que Isaac se preocupe, como lo hizo Abraham en su momento, de buscar esposa para su hijo, que era algo que de ese tiempo era así, los padres buscaban esposa para sus hijos. Pero vemos que Abraham sí se preocupa por ello e incluso manda a su siervo, ¿no? Como lo hemos visto, hasta una tierra lejana de ese lugar para poder buscar a alguien de su propia parentela. ¿Para qué? Para conservar el linaje, para conservar la fe. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Vemos que Isaac no vemos la intención de que busque esposa para su hijo. Finalmente vemos de que Esaú termina casándose con dos mujeres y estas terminan siendo, efectivamente, pues no eran del linaje de la parentela de Abraham. Por consiguiente, iba a causar problemas, iba a traer problemas, ¿no? Y eso es ya lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, esto se adiciona a lo que ya habíamos visto antes, que era el favoritismo respecto a Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob. Y esto está ocasionando, digamos, ya unos temas o problemas familiares un poquito que se van a ir ahondando cada vez más, ¿sí? Entonces aquí el capítulo 27 ya tiene que ver con un tema familiar un poquito más grave, digamos, más complejo. Recordemos que Jacob había comprado de alguna manera por un plato de frijoles. ¿Qué es lo que había comprado? La primogenitura de Esaú. Esaú no le había importado vender la primogenitura. ¿Para qué me sirve la primogenitura? No, si bien es cierto, está la primogenitura, está también la bendición de Dios, pero Esaú lo tomó en poco realmente, mientras que Jacob, a costa de cualquier cosa, pues él iba buscando, abriéndose ese camino para que se cumpla el propósito de lo que Dios había establecido soberanamente y había escogido y había elegido ya a Jacob. Pero las cosas no se hicieron conforme, digamos, a la espera o a la búsqueda, conforme a lo que Dios tenía que haber hecho, sino que ellos lo hicieron a su manera. Y aquí va a entrar en escena Rebeca, que es un personaje, digamos, del cual se habla mucho en este capítulo 27. Vemos que ya Isaac era viejo, ¿sí? Isaac era viejo y pide a
a Esaú, su hijo favorito, ¿sí? Su hijo favorito, que vaya a cazar y que traiga y le haga un buen guisado, ¿no? Y aquí encontramos en el verso 4, prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Aquí vemos un problema en Isaac, ¿sí? Hay un problema gravísimo. Él está pidiendo un buen guisado como a él le gusta. Él está buscando satisfacer un placer, ¿sí? De su gusto, de él, ¿sí? Y está ofreciendo la bendición a su hijo, que él amaba, obviamente, ¿no? Pero quería satisfacer su paladar, ¿no? Entonces, era lo que a él le agradaba. Y no está poniendo a Dios, ¿no? En primer lugar en este caso. No está poniendo el propósito de Dios, el plan de Dios. Y esto nos muestra, digamos, que Isaac, pues, más estaba satisfecho por las cuestiones de su satisfacción personal que de una mera adoración y obediencia a Dios en este aspecto, porque él sabía que había una bendición que tenía que ser transferida a su hijo. Y él sabía que era Jacob el que Dios había escogido. Pero vemos aquí que el corazón de Isaac, pues, se movió de alguna forma y no hizo lo que debiera hacer realmente. Entonces Isaac pide un buen guisado como a él le gusta. Vemos a él buscando y pensando, digamos, de alguna forma en que sus sentidos no lo iban a traicionar, pero sus sentidos lo traicionaron. Vemos a Rebeca utilizando el engaño, utilizando la mentira. Vemos a Esaú rompiendo el juramento que él había hecho, que él había ya dado la primogenitura a Jacob. Y vemos a Jacob utilizando la mentira de una forma muy descarada ante su propio padre, ¿no? Obviamente incitado por su madre. Y vemos aquí que esto se va complicando un poquito más, ¿no? Entonces, podríamos ver que Rebeca de alguna forma se esfuerza porque se hagan las cosas conforme Dios lo había dispuesto, pero no de la manera correcta, ¿sí? O sea, Rebeca persigue la bendición tal cual como Dios lo había establecido, para que Jacob sea quien reciba la bendición, porque Dios había elegido en esa manera, soberanamente. Pero el problema es de que Rebeca no lo hizo de la forma más adecuada, lo hizo de un modo que no debió hacerlo. Y esto nos dice algo que también puede traer reflexión a nuestra vida. Isaac no le provee el liderazgo espiritual para su casa, ¿no? Esto es evidente en todos los aspectos que vamos viendo. A diferencia de Abraham, Isaac aquí sí tiene un contraste muy marcado con Abraham, ya que Isaac no muestra un liderazgo dentro de su casa, dentro de su familia, sino que más bien él se está dejando guiar por otras cosas. Y es más, incluso no escucha a Rebeca, porque Rebeca era quien había recibido esta revelación del Señor de que el mayor serviría al menor. Y esto estaba claro desde antes que ellos nacieran. Entonces esto es obvio que Isaac lo sabía, pero el punto es que él no escucha a su esposa. Y vemos aquí este contraste con Abraham. Luego vemos verso 5, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa. Vemos la actitud de Esaú, ¿sí? De querer esa bendición, ¿no? O sea, él había vendido su primogenitura, pero él sigue persiguiendo, digamos, de alguna forma la bendición. Y por eso él se va a casar. O sea, su padre le ofrece y él se va y casa porque él quería la bendición, ¿no? O sea, no le importaba la primogenitura, no entendía bien las cosas de Dios, pero él quería una bendición, probablemente quizás material. Pero la bendición de Dios, no, si bien es cierto, incluía el tema material para ellos, pero no era lo más importante de alguna manera. Sí, esto sí revelaría, ¿no?, que muchas cosas acerca de lo que Dios, como Él los bendecía directamente, pero no era, digamos, lo esencial, ¿no? Vemos a
a Jacob mintiendo, ¿sí? A través de Rebeca. Rebeca toma las mejores vestiduras de Esaú y Jacob se las pone, ¿sí? Jacob se las pone y va a engañar a su padre con unas vestiduras que eran de Esaú. Jacob se pone la ropa de Esaú. Qué paradójico, ¿ah? Jacob se pone la ropa de Esaú y él engaña a su padre con una vestimenta. Es engañado Isaac. Más tarde vamos a ver el día de mañana que Jacob es engañado también a través de las ropas, ¿no? El hombre que más engañaría aquí, el suplantador, el engañador, también sería engañado. Bien, Isaac, vemos que Isaac falla, ¿no? Falla porque él acude a sus sentidos, ¿no? Lo toca para poder él cerciorarse, o sea, va al tacto, a su sentido del tacto, va a su sentido del gusto, ¿sí? Su sentido del gusto, y también acude a su sentido del olfato, puesto que es lo último que hace cuando se acerca a Jacob, ¿sí? Él dice que tenía el olor, ¿no? Dice, Jacob se acercó, lo besó y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo. Es más, la bendición que antecede, ¿no? Esta bendición es como que la forma poética que utiliza Jacob, ¿no? Es ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo, es la introducción de esta bendición, ¿no? O sea, Isaac se deja guiar por estos tres sentidos, el gusto, el tacto y el olfato, pero no se deja guiar por el discernimiento espiritual de Dios. Y esto es algo triste, ¿no? Puesto que el patriarca Isaac está, digamos, cometiendo esto. Aún así, debemos nosotros recordar que la soberanía de Dios está sobre todo, es decir, Dios gobierna. Y finalmente se dan las cosas como tienen que darse, en el sentido de que la bendición era para Jacob y se da la bendición para Jacob tal cual como Dios lo ha establecido, porque Dios así lo había determinado, no en la forma, porque esto te traería más tarde consecuencias para Rebeca. Rebeca, cuando Jacob le dice, pero mamá, me van a descubrir, ¿qué es lo que le dice Rebeca? Pues que tu maldición, si hay una maldición para ti, entonces que esa maldición venga para mí, ¿no? Entonces, finalmente esto de alguna forma sucede. Es triste porque Rebeca, en la parte final vemos que Jacob finalmente recibe la bendición de parte de Isaac, pero esto se va a desencadenar un odio, un rencor en Esaú, lo que va a hacer de que Rebeca proteja a Jacob, ¿sí? O sea, vemos a Rebeca, siempre aquí Rebeca tomando las decisiones, Rebeca induciendo todo a que se hagan las cosas como Dios había ya determinado, ¿no? No al modo, ya lo dije, no en el modo correcto, pero ella está como que tratando de orientar aquello que Isaac no ha tomado iniciativa, ¿sí? Y esto también debe servirnos para enseñanza, ¿no? A veces como hombres, como seres humanos, como padres de familia, incluso como jefes de hogar, como líderes en la familia, muchas veces no hay ese liderazgo espiritual en casa. Y cuando no hay ese liderazgo espiritual en casa, a veces esto se convierte o se torna en algo caótico que va a desencadenar en problemas con los hijos, en problemas en la familia, en diferentes aspectos, cuando no nos dejamos guiar por parte de Dios, ¿no? Entonces, siempre debemos tener esto en cuenta. Esto es también una reflexión para nosotros. Entonces, Jacob no solamente miente, toma el nombre del Señor en vano. Vemos aquí un tema bien complicado, bien triste, digamos, en la forma como se actúa, pero lo que sí podemos ver es que finalmente la soberanía de Dios gobierna sobre todo y se van a hacer las cosas. Finalmente Dios lo va a orientar a bien, como siempre el Señor lo hace, si todo va a ser orientado hacia el bien, ¿sí? Entonces Rebeca toma acción y manda a Jacob a la casa de su hermano, ¿sí? Donde ya él es enviado para allá. Y lo triste va a ser de que una de las cosas que va a pagar bien caro Rebeca es que recordemos que el hijo amado de Rebeca, ¿quién era? Jacob, ¿sí? Jacob era el hijo amado de Rebeca.
Pero todo esto que causa Rebeca al hacer las cosas a su modo, a su manera humana, ¿sí? Como en algún momento buscó hacerlo Sara, al darle a Agar a Abraham para que pudiera tener un hijo, y finalmente tuvieron a Ismael. Aquí Rebeca, al intervenir en una forma humana, va a terminar en una consecuencia que ella misma dijo, ¿no? O sea, tu maldición venga sobre mí. Y finalmente Jacob sería enviado por la misma Rebeca a la casa de su hermano, y Rebeca no volvería a ver a su hijo amado, ¿no? El precio que pagó Rebeca fue no volver a su hijo a quien ella tanto amaba, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Pues esto es una reflexión para nosotros también, ¿no? Quiero terminar con una reflexión. Hoy en día que se ven tantas cosas en las familias, en los hogares, tantos jóvenes, señoritas que hoy en día vemos en las noticias, se suicidan, y esto es triste, es doloroso. Y a veces esto parte de un tema de casa, de familia. A veces los favoritismos, téngalo bien en cuenta, esto no viene esto de Dios. ¿Sí? No debe haber favoritos en cuanto a los hijos, porque puede desencadenar en envidia entre ellos mismos, en problemas entre ellos mismos. Y debe haber un liderazgo del padre dentro del hogar. Si el hogar es cristiano, pues debería del Señor Dios gobernar ese hogar para que se pueda conducir conforme a su propósito, conforme a sus planes. Y tenga esto en cuenta. A veces mamá, papá, quizás a veces podemos actuar como actuó Rebeca. De alguna forma tratar de guiar, de hacerlo nosotros, de tratar de nosotros orientar las cosas por ellos. Pero quizás el pago puede ser como a Rebeca, no volverlos a ver. Quizás en casa. Quizás estén tras unas rejas, en una cárcel, o quizás ya no estén aquí en esta tierra y no los volvamos a ver nunca. Reflexionemos también en ello, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, y nos encontramos el día de mañana. Que Dios le bendiga.